¿Qué tal mis amigos de Fibra Info? Pues ahora les traigo este equipo pasivo. Como pueden ustedes verlo en pantalla, parece como si fuera un divisor o un acoplador. Y yo les soy sincero, yo no lo conocía, pero ya viendo cómo funciona o cuál es su función en las redes HFC, eh, la verdad sí, yo no sé por qué en la empresa donde yo trabajaba, pues nunca lo utilizaron, nunca lo compraron. No sé si esto sea nuevo, no creo, pero bueno. Eh, ¿De qué nos sirve? Eh, este equipo, su nombre dice que se llama Selector Automático Redes HFC, dice 90 voltios, más o menos. eh, 90 voltios de corriente alterna. Entonces, si ustedes se fijan aquí, dice que es automático. O sea que no hay nada que modificarle, que en automático va a cambiar de una línea a la otra. ¿De qué estamos hablando? Sucede que tiene aquí, dice aquí, salida de 90 voltios, 16 amperes. Aquí está, 16 amperes. Luego aquí dice la entrada principal y la entrada secundaria. Dice entradas de 90 voltios a 16 amperes. Me imagino que también pueden funcionar a 60. Tal vez 90 es máximo. También pueden funcionar a 60. Y supongamos que vamos a alimentar nuestro nodo principal de fibra que convierte de fibra a coaxial. Y lo tenemos aquí a un ladito. Es nada más hipotéticamente. Lo podemos tener a, a 100 metros, 200 metros. Todo depende de nuestro diseño de la red. Pero supongamos que lo tenemos aquí a un ladito. Entonces esta salida de voltaje va a ir al nodo. Le vamos a poner a una de sus salidas del nodo para alimentarlo de voltaje. Y aquí en esta de aquí de abajo, perdón, va a ser se va a conectar la fuente principal de nuestro voltaje. ¿Cuál va a ser esa fuente principal? Pues la que según el diseño de nuestra red, es la que va a estar capacitada con el amperaje necesario y equipos balanceados que no sobrepasan los 15 amperes de carga en total. Vamos a decirlo, eh, que esta fuente no existiera, simplemente nomás existiera esta, pues no necesitaríamos conectar este equipo. Pero al utilizar este equipo, lo dejamos como una opción para cuando esta fuente falle. Supongamos, como les digo, aquí tenemos el nodo a un lado, en una esquina de un vecindario, eh, y el nodo está conectado a y la fuente de poder o de voltaje está, o sea, en contraesquina, pues, ahí cerca, unos 100 metros máximo. Entonces de ahí va a venir conectado este cable a la fuente. ¿Qué vamos a conectar aquí? Pues una segunda fuente, pero esa va a ser como de respaldo y no necesariamente que la vamos a tener eh, encendida, pero nada conectado, simplemente nomás para cuando lo ocupe este equipo. Pues si te puedes dar ese lujo, adelante, pero no es el caso. Aquí la función es abaratar costos para dar un buen servicio. ¿De dónde podríamos tomar este segundo voltaje? Pues de otro nodo que sea de un vecindario aledaño. Y puede ser que el vecindario aledaño no tenga muchos equipos conectados, tal vez tenga que sea el nodo, más aparte, pongan ustedes 4 amplificadores, serían 5 equipos en total. Y a lo mejor de acá, es el nodo más unos 8 amplificadores, o sea, el vecindario es más grande en cuanto a clientes, no en cuanto a terreno, ¿verdad? En cuanto a clientes es más grande. Eh, entonces, le podemos conectar la del vecindario más pequeño que tiene menos equipos, le podemos conectar aquí con voltaje. Y ya poniéndole voltaje, si alguna vez esta fuente tiene algún problema
ya sea porque hubo un accidente y tuvieron que cortar la energía eléctrica o simplemente hubo lluvias fuertes y se fue la energía eléctrica, y a lo mejor pues se va la electricidad y nos va a apagar el nodo. Pero como ya tenemos el respaldo, al momento de que no detecte voltaje por esta, se va a activar esta. Hay que tener un pequeño relevador adentro donde hace algún cambio, uno a la otra, un switchecito. No pude encontrar una foto con esta tapa, sin tapa, pues, para verlo cómo está. Pero esa es la función primaria que debería de ser este equipo. Como les digo, yo nunca lo utilicé. Yo desgraciadamente ahorita ya no hago esa labor de coaxial, ya nos migraron a fibra y pues ya no hago eso, pero pues viendo cuál es su función, pues no sería ningún problema. Si me tocara instalarlo, pues configurarlo, o sea, configurarlo conforme al plan y las necesidades de nuestras redes. Entonces, amigos, si ya lo conocías, pues déjame en los comentarios, ¿tú lo utilizas? ¿Qué tal funciona? ¿Se queman seguidos sus fusibles? O no sé qué tal responde. Y si no lo conocías, pues tú que te dedicas a esto, te invito a que lo utilices. Te va a sacar de muchos apuros. Así para que ya no, si hay problemas de electricidad en esa zona donde tienes ese nodo, a lo mejor del otro lado, en el otro vecindario no tienen problemas y puedes seguir tu línea, tu red arriba, o sea, trabajando sin problemas. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto, mis amigos de Fibra Info.